Bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Este es el primer encuentro de mujeres diversas. Es parte de Ella México, que es el primer festival internacional para mujeres diversas en Latinoamérica. Y nos da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Vamos a tener muchos paneles con invitadas especiales, hablando de temas súper importantes como es el medio ambiente, la salud, la música, el arte, literatura, muchos temas que son muy importantes y que queremos que se escuchen en voz alta de bocas de mujeres diversas para que también sepa la sociedad que nosotras estamos poniendo nuestro granito de arena, y también invitar a muchas de nuestras aliadas a participar en nuestros paneles para que también la gente sepa que se vale ser aliada y que es muy valioso también esta posición porque nos abre las puertas a muchas mujeres diversas. Les agradezco mucho que estén aquí el día de hoy, gracias por su confianza, y pues también a nuestros aliados como The Trevor Project, ¿no? Que es, pues está enfocado a la comunidad LGBTI como apoyo y soporte, ¿no? Para temas de salud mental y temas de crisis, en temas de suicidio. Creo que es como súper importante. No sé ustedes, pero yo creo que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que lo que nos rige realmente es la salud mental, ¿no? Y que creo que le estamos poniendo muy poca atención, porque a partir de nuestra salud mental es que nos vinculamos con nuestras parejas, ¿no? Es como nos vinculamos en la familia, en el trabajo, en la vida, y sobre todo, y lo más importante, con nosotras y nosotros mismos. Y pues también es que no está al alcance de todas y todes, ¿no? Que es una realidad, y que considero también que es súper importante que, pues, que se vaya poniendo cada vez más en la mesa y que todas y todes podamos tener a nuestra disposición pues especialistas en salud mental, ¿no? Porque creo que eso es muy importante. Muchas veces te topas con situaciones, no sé, en el trabajo, ¿no? En tu oficina, y dices, ay, pues es que esta persona me hace esto, me dijo esto, y nunca entiendes por qué, ¿no? Pero en realidad tiene una raíz más profunda, ¿no? Y creo que casi todo en la vida, lo que nos acontece con los demás, tiene una raíz más profunda, más allá de lo que se ve en la superficie, y eso se llama salud mental. Creo que por ser personas diversas, muchas veces necesitamos un poco más de apoyo, ¿no? En este tema, porque pues solemos tener, pues solemos sufrir de discriminación y pues no sé, de malos tratos desde nuestra familia, nuestro trabajo, en la sociedad, y que muchas veces necesitamos este soporte. Y pues bueno, para eso está The Trevor Project México con su directora, que es Edu Balmori, que nos acompaña en esta ocasión y que va a presentar el panel de salud. Gracias, Edu. Muchas gracias. 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 Buen día a todas, todos y todes. Antes que nada, muchísimas gracias a ella por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, y gracias también por permitir a Trevor ser uno de los patrocinadores. Es un honor para nosotros ayudar y estar presentes en este maravilloso evento. Platicarles un poquitito de qué hacemos en Trevor Project antes de iniciar este maravilloso panel. Trevor somos una organización líder en intervención de crisis y prevención de suicidio para todas las juventudes LGBTQI+. Es una organización que nació en Estados Unidos hace 26 años, pero que llegamos a México hace 2 años. Y desde el 11 de octubre de 2022 que montamos nuestro servicio digital, que ahorita platicaré un poco de eso, desde esa fecha hasta el día de hoy llevamos más de 80,000 servicios. Somos la organización, la misión que tenemos es erradicar el suicidio como tal, y lo hacemos desde 2 programas importantes y son los pilares centrales de lo que es Trevor. Uno de ellos es intervención de crisis, que justo lo que montamos fue un servicio digital en donde una persona LGBTQI+, joven, pensar que en México la juventud va desde los 12 hasta los 29 años, que está atravesando algún tipo de crisis relacionada con su orientación sexual o identidad de género, nos puede buscar a través de mensajes de texto o a través de WhatsApp. Y es un servicio completamente gratuito, confidencial, que funciona las 24 horas del día, 7 días de la semana a nivel nacional, y que en automático les pone en contacto con una persona de nuestro equipo de consejería, que es una persona que está capacitada, uno, para ayudar a medir el nivel de riesgo con el que esa persona llega, y poderle dar las herramientas necesarias para desescalar su crisis. Ese es nuestro fin. Y el otro servicio o pilar indispensable de Trevor es el tema de prevención.
¿qué acciones podemos tomar para prevenir el suicidio, para tener una mejor salud mental? Es por ello que la salud mental está relacionada en todo este tema. Entonces, dentro de ese pilar tenemos 3 subprogramas. Uno es el tema de investigación. Es investigaciones, dónde podemos encontrar más data, cómo podemos tener mayores datos de cómo está esa juventud, cómo está esa población LGBTQI+ en México, no solo para hacer mejor nuestro trabajo, sino también para entender esas necesidades, qué está pasando con la salud mental en México, en nuestra población, y qué podemos hacer al respecto. Dentro de ese subprograma, este año, en febrero, lanzamos la primera encuesta nacional que mide la salud mental de las juventudes LGBTQI+, y tenemos datos que son muy reveladores, pero desgarradores a la vez. Hay un dato que nos dice que más de la mitad de las juventudes LGBTQI+ el año pasado consideraron el suicidio. El 77% de esas personas dijeron que la motivación principal era su situación familiar y el 60% la escuela. Entonces ahí nada más con ese dato tenemos muchísimo de dónde hay que hacer mucho trabajo. Otro subprograma que tenemos es incidencia pública, que apenas lo estamos montando en México, pero la intención es que podamos estar presentes cuando se habla de derechos o cuando se habla de leyes en cuanto en pro de nuestros derechos, digamos. Y el otro subprograma es el de investigación, incidencia pública, información. Información habla de tener información relevante para nuestra comunidad y aliados a la mano, tanto en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales, porque creemos que la información también salva vidas. Cuando nos informamos de un tema podemos entenderlo mejor, cuando lo entendemos mejor podemos respetarlo. Entonces, en nuestra página de internet hay manuales, documentos, guías de muchas cosas, desde temas de cómo cuidar nuestra salud mental en el uso de nuestras redes sociales, un manual de cómo salir del closet de manera segura, un manual de prevención de suicidio, información para entender qué es ser lesbiana, cómo se vive como una lesbiana, gran experiencia. Ese es el mejor manual, ese es el mejor, es el más descargado. Entonces, la intención de esa información es que justamente rompamos esos hábitos de hablar de muchos temas que tienen tabú hoy, como lo es el suicidio, pero como lo es también nuestra salud mental. Afortunadamente, hoy se escucha más de salud mental, de ir a terapia, de cuidarnos emocionalmente, pero no dejamos de ser una sociedad que nos da pena hablar de nuestros sentimientos, que nos han enseñado que ser vulnerables es signo de debilidad, en lugar de enseñarnos que hablar de lo que nos pasa es un acto de valentía y que literalmente hablar puede salvar una vida. Entonces, esa es la intención de lo que hacemos en Trevor, salvar vidas. Entonces, muchísimas gracias por el espacio para poder platicar de eso. Pero Trevor, justamente en este tema de salud mental, pues se liga al maravilloso panel que tenemos el día de hoy, de poder hablar de cómo la salud es algo indispensable y que se puede cuidar en muchas aristas y desde muchas perspectivas, como lo tenemos con nuestras maravillosas personas que van a estar aquí. Entonces, las vamos invitando, por favor, en lo que vamos presentando, siéntense donde gusten. Acá, Maureen por acá, Fer acá, yo hasta acá, me muevo hasta acá. Para que coincida, para que le pongan también más cara a la foto. Entonces, la primera intención es obviamente presentarlas, una presentación súper breve porque quiero que ellas hablen también de su experiencia. Entonces tenemos a Regina Koury, terapeuta especialista en adicciones, autora del libro Girando en mi tacón. Bienvenida, muchísimas gracias. Aplauso. A Maureen Terán, hola, activista en salud mental, diagnosticada con trastorno bipolar, autora del libro Soy bipolar real y fundadora del movimiento Es tiempo de hablar. Bienvenida, Maureen, muchas gracias. Y de ese lado, a Fer, Fernanda Flores, activista en temas de trastorno de conducta alimentaria. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Gracias. Entonces, mi primera pregunta, y más bien es abrir también el espacio, que cada una, igual en ese orden, se pueda presentar, nos pueda decir un poquito más de su experiencia y desde su experiencia, cómo ven este tema de la salud en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Hola, soy Regina. Bueno, tengo más 18 años trabajando en el medio de las adicciones, soy psicóloga, soy certificada en terapia cognitivo-conductual y bueno, pues híjole, o sea, creo que el tema de la salud mental es un tema que está empezando, ¿no? O sea, la importancia que se le está dando ahorita, creo que eso, o sea, en parte
algo que ha favorecido eso son las redes sociales, ¿no? Que se ha abierto la conversación de trastornos, de trastornos psiquiátricos, de trastornos de personalidad, de incluso de las adicciones, pero creo que todavía nos falta mucho camino para recorrer para que las personas se animen, ¿no? O sea, la gente se mete a TikTok y entonces se autodiagnostica de apego ansioso, TLP, bipolar, ¿no? O sea, bueno, digo, o sea, mucha gente hace eso, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente eso no ayuda mucho, pero lo que sí ayuda es que gracias a las redes sociales pueden haber podcasts, pueden haber plataformas de este tipo en donde se abre la conversación y entonces las personas sí empiezan a tomar la iniciativa para pedir ayuda. Pensamos que hay ayuda para los demás, pero nunca pensamos que pueda haber ayuda para una. Entonces, bueno, creo que es agradecer también a Ella México y a Beth, ¿no? Y a Erika de hacer este tipo de plataformas en donde se abren estos temas, en donde se puede abrir la conversación y pues sí, o sea, estas son un elemento más que puede invitar a las personas a levantar la mano y decir, necesito ayuda. Claro. Ya no sé en qué micrófono hablar. No, yo sí. No, ese eres tú. No, completamente de acuerdo. Y también el tema de que la información antes no había, no la encontrabas. Y ahora la encuentras en todos lados, pero ahora lo importante es saber filtrar esa información y poder llevarla también con un especialista cuando es necesario, ¿no? Maureen, en tu caso, cuéntanos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos están aquí el día de hoy. Y estoy muy contenta porque cuando Beth se acercó a mí, me dijo, quiero que hables de salud mental. Y yo, ¿y qué voy a hacer ahí? Pero va muy de la mano a mi experiencia. Yo siempre he dicho que yo he tenido que salir del closet 2 veces. Una por ser lesbiana y la otra por tener el trastorno bipolar. Pero para salir del closet, la primera vez, que fue cuando dije, soy gay, yo no estaba fuerte en mi salud mental. De hecho, yo intenté suicidarme a los 20 años porque fue cuando me cambié de carrera, que el mundo se iba a acabar y todas estas cosas. Y yo dije, si mis papás me la están haciendo tanto de pedo por cambiarme de carrera, ¿qué va a pasar cuando les diga pues, que su hija también se está cambiando de bando, ¿no? O sea, dije, pues, no. Y yo no estaba fuerte. En aquel momento yo ir al psicólogo y sentir todas estas emociones de rechazo y de aceptación ante mis padres, dije, pues la manera más fácil es suicidarme, irme. Y pues no sé ni cómo le hice, pero dije, no. Por primera vez en aquel entonces, cuando tenía 20 años, dije, no, valgo mucho y yo sí quiero vivir esta vida. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. 7 años después me diagnosticaban con el trastorno bipolar y ahí no fue salir del closet con mis papás, fue salir del closet ante la sociedad, porque en automático era un rechazo hacia mí. Y me tardé 7 años en aceptar la enfermedad. Entonces dije, madres, o sea, también tengo que salir del closet de esta cosa que ni siquiera yo elegí tener, porque no soy bipolar. Tengo trastorno bipolar. ¿A poco ustedes dicen, ay, soy diabetes? No, o sea, no es como signo zodiacal aquí, ¿no? O sea, no, soy cáncer, no, o sea, tengo trastorno bipolar. Y no había ninguna información, afortunadamente, como lo comenta Rejas y como lo comenta Edu, ya ahorita en las redes sociales hay un poco de información y hay veces que juegan muy feo con respecto a la salud mental y no le dan la importancia que debe de hacer. Y a los 33, 34 años dije, pues si ya salí del closet una vez, pues vamos a salir del closet otra vez, ¿no? Y ahí fue cuando alcé la voz por primera vez, como a los 33, 34 años. Y cuando alcé la voz, y yo ya tenía terapia de por medio, y me di cuenta que era súper esencial, independientemente si tienes un trastorno, si eres gay o no. La salud mental va de la mano de cuando estás estable, cuando tienes éxito, cuando no lo tienes. Tenemos que aprender a vivir con una salud mental buena, porque al final de cuentas, si tuviéramos una salud mental digna como debe ser, moderada, y que supiéramos identificar las herramientas que tenemos en nuestras emociones. Yo antes ahorita de llegar aquí, que apenas llegué, mis amigas estaban riendo y me dijo, ¿estás atrás? ¿Estás respirando? Y yo, pues estoy respirando porque me pasó un contratiempo bastante fuerte y ahorita voy a estar aquí enfrente y tengo que estar bien y ustedes me tienen que ver bien. Según yo ahorita me veo relajada, ¿no? ¿O no? Espero. Entonces, todo eso me llevó a hacer una asociación civil que se llama Es Tiempo de Hablar, donde el principal objetivo es crear conciencia de la salud mental,
Ya vamos este año por la tercera carrera por el bienestar y la salud mental. Están cordialmente invitados a todo el mundo. Va a ser el 29 de septiembre. Y el objetivo de la carrera es que por parte de las ganancias por ejemplo, hace 2 años apoyamos a 70 pacientes de bajos recursos con su tratamiento. Porque desgraciadamente la salud mental, justo ahorita lo estamos platicando aquí, en México es un privilegio y no es un derecho. Ahorita estaban diciendo de 300,000 pesos mensuales. Dije, no mames, yo me gasto 20,000 pesos o 15,000 pesos mensuales en mi tratamiento. Afortunadamente lo puedo pagar, pero ¿cuánta gente allá afuera no lo puede pagar? Y sí, cuando tienes una enfermedad mental, como es mi caso, hasta la fecha no hay cura y me voy a morir con ella. Y tengo que tomar medicamento como cuando la gente tiene diabetes con su insulina. Y sí voy a terapia una vez al mes. Espero que se note, no sé si se vaya a notar, pero sí voy una vez al mes, una vez a la semana. No, al mes. No. Al mes, güey. No, ahí sí no se nota la evolución. No, pero una vez a la semana sí. Y la asociación es eso. No nomás que la salud mental se crea conciencia por medio de las redes sociales. Que se haga una carrera que se empiece a hacer a nivel nacional. Afortunadamente, este tercer año también Chihuahua se une a la carrera. Y eso me llena de gran elogio, porque Chihuahua, desgraciadamente, es un estado que es el primer estado con mayor suicidios. Y afortunadamente está trabajando mucho en la parte de lo que es la salud mental. Y así como llegó Chihuahua, espero que lleguen más estados o municipios para que poco a poco la gente realmente corra siendo conciencia que decir un día a la vez está bien. Hoy no me siento bien y es normal decirlo y no ser juzgados, ser más empáticos. Y pues yo nomás iba a escribir un blog y de repente me dijeron, es que tu historia está para que hagas un libro. Y yo, ¿cómo quieres que haga un libro si me tardé 6 años en pasar redacción en la universidad? ¿Tú quieres que escribas un libro? Pues sí. Pues bueno, así salió el libro de Soy un bipolar real. Básicamente es mi testimonio desde que nací hasta que ahorita. Lo pueden conseguir en mis redes sociales. Y pues básicamente vengo a compartir y normalizar, hablar de la salud mental y darnos cuenta que en este camino no estamos solos. Muchas gracias, Marie. Gracias por compartir tu historia. Creo que ahí también me gustaría resaltar que es súper importante entender que la salud mental no va ligada a la persona que tú eres. O sea, no se construye por la persona que tú eres, por tu orientación sexual, tu identidad de género. La salud mental se construye en el entorno, en el contexto donde vivimos. Entonces, esos factores que podemos tener de si tenemos un hogar afirmativo o si sufrimos violencia o si tenemos algún caso de bullying en la escuela, todos esos factores es lo que va mejorando o deteriorando nuestra salud mental. Entonces, es justo en la sociedad en donde podemos hacer muchas cosas, ¿no? Darle la vuelta a esos factores de depresión, ansiedad, con factores de amor, de respeto, para que justo nuestra salud mental esté lo mejor posible cada vez. Y también reconocer y saber que cualquier persona en cualquier momento de su vida, en cualquier circunstancia, puede tener un tema de salud mental. Vas, Fer. Pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Estoy súper agradecida con Beth. La verdad es que creo que el tema de los trastornos de la conducta alimentaria es un tema que no se escucha, no se habla, y cuando se habla erróneamente. Entonces, me encanta y a la gente que esté en mi comunidad le encanta saber que cada vez se abren más espacios en donde se habla de trastornos de la conducta alimentaria, porque cada vez que se abren espacios para hablar de TCA, la gente, o sale mínimo una persona que alza la mano. Es decir, yo también me he sentido así. Yo no sabía que eso era un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Yo creía que un trastorno de la conducta alimentaria era solamente provocarme el vómito o dejar de comer por completo, ¿no? O tener un cuerpo extremadamente delgado. Entonces, cuando empecé yo a hablar, yo soy Fernanda Flores, soy fundadora de Food Freedom MX, es la plataforma más grande de habla hispana de concientización sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Soy fundadora, bueno, tengo un diplomado de trastornos de la conducta alimentaria que, lejos de salir, la gente no sale como tal con una especialidad de trastornos de la conducta alimentaria, pero básicamente es una actualización en el abordaje de los TCAs. No lo que yo decía, sabes que no encuentro, cuando empieza la pandemia, yo me doy cuenta, ¿no? Que no había espacios en donde se hablara de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque más allá de que yo soy fundadora de Food Freedom, yo soy una sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria, llevo rehabilitándome de TCAs desde hace 15 años más o menos. Ya estuve en clínicas de rehabilitación, he recaído varias veces y entonces
cuando empieza la pandemia, perdón, cuando empieza la pandemia yo dije, necesito un espacio en donde pueda sentirme identificada con esto que estoy sintiendo, ¿no? Pero ya eran cosas, obviamente, que venían en mi cabeza, por ejemplo, hablando de quererme mutilar partes del cuerpo que no me gustaban, simplemente porque no me gustaba su tamaño. Y entonces yo decía, en ningún lado encuentro eso. Me metí a ver podcast, intentar encontrar información. Lo máximo que encontré fue Se Regalan Dudas. Lo escuché y dije, ok, o sea, sí, estás hablando de un TCA, pero ¿por qué no hablan de lo que a mí me pasa en la cabeza, no? O sea, quiero que la gente entienda lo que pasa en la mente de una persona con un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces es cuando dije, bueno, me acuerdo que escribí todavía en Se Regalan Dudas, todavía de mi mail personal, así de, pues yo soy una sobreviviente de un TCA, yo puedo hablar desde lo que pasa en mi cabeza, yo no te voy a venir a hablar de conductas alimentarias de riesgo, conductas restrictivas, no, nada. O sea, en ese momento todavía no tenía como tal toda la información que ahorita sé. Y entonces fue como, no me quieren invitar a que una persona escuche lo que pasa a una persona con un TCA, y fue básicamente como, pues muchas gracias, luego te escribimos. Ah, bueno, gracias. Y entonces fue como, pues lo voy a hacer yo. Y entonces, durante más o menos 2 meses, me dediqué a buscar información de gente que hablara de TCAs, empezar a hacer, obviamente, si yo estaba en una crisis, pensamientos que tenía era como que lo anotaba, todo lo anotaba, me metía a un curso intensivo de Photoshop, y entonces empecé yo a crear la página, empecé a diseñar un podcast que se llama Lo que pasa en nuestra mente, y literalmente, ¿no? Hay más de 60 capítulos en donde invité a especialistas a hablar de temas específicos. Embarazo y TCA, lactancia y TCA, niñez y TCA, el TCA en la comunidad, TCA en bailarinas, TCA en deporte alto, o sea, de verdad que cada tema específico iba invitando a un especialista y pues iban hablando, ¿no? De eso, y aparte obviamente yo agregaba la parte de lo que pasaba en mi mente, ¿no? Y cada vez, yo la vez que dije, bueno, lo voy a lanzar y a ver qué pasa, ¿no? Y de verdad que era impresionante la cantidad de personas alzando la mano. Y diciendo, yo también, a mí también me pasa de esta manera, a mí también y tal. Y obviamente fue cuando dije, pues voy a empezar a investigar más, voy a empezar a hacerlo, de hacerlo esto bien, ¿no? Hasta que, pues 1 año después, literalmente terminé en Se Regalan Dudas, me invitaron, y yo no sabía ni siquiera que era yo la niñita que había escrito. Y cuando llegué fue como, y a mí me ignoraron, pero ahorita que soy Food Freedom sí me están invitando, pero está muy bien. Y de verdad que ahí sí fue como, creo que el boom, cuando entré Se Regalan Dudas, y de por sí ahí como que iba creciendo poco a poco, pero cuando me escucharon en Se Regalan Dudas, ahí fue un crecimiento así brutal, a lo mejor 20,000 seguidores, ¿no? Y mucha gente diciendo, gracias por hablar de esto, porque no tenía idea ni siquiera que esto era un TCA. O sea, no tenía idea que esto... O sea, yo pensé que con este tipo de sentimientos de culpa, de odiar mi cuerpo, de hacer conductas todo el tiempo, desordenadas con la alimentación, etcétera, era como un modus vivendi, ya sabes. Entonces, yo así vivo y así voy a morir. Y eso es precisamente, ¿no? Precisamente podemos hablar que las personas, porque tengo unos datos de la comunidad y los TCAs muy duros. O sea, se habla que evidentemente es más probable que una persona de la comunidad muera con un trastorno en la conducta alimentaria o nunca se rehabilite a una persona cisgénero, ¿no? Una persona que no sea de la comunidad. Y obviamente, otros datos, ¿no? Es 12 veces más probable que una persona de la comunidad haga conductas purgativas a una persona heterosexual. Es 42 veces más probable que una persona de la comunidad desarrolle conductas restrictivas a personas que no son. Es mucho más probable que una persona trans tenga un trastorno en la conducta alimentaria a una persona cisgénero. Entonces, vamos a hablar de que hay unos datos impresionantes hablando de TCA. Yo acabo de ver en el INEGI que dije, wow, que ya están empezando a hablar de estos temas, que fue apenas lanzaron, que es 25%, o sea, es el 25% de los adolescentes en México tienen en algún grado un trastorno en la conducta alimentaria. El 25%. O sea, estamos hablando que de un grupito de 10 personas, 4 o casi 5 tienen un trastorno en la conducta alimentaria. Digo 3, perdóname. Tienen un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, en algún grado. Y entonces, y evidentemente, digo, muchísimos mitos, que es a lo que me dedico, ¿no? Que parte de lo que hago de mi activismo, aparte de hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, es hablar de la realidad de los trastornos de la conducta alimentaria. Soy muy, muy cruda, muy real, muchas veces muy incómoda, porque evidentemente hablo y hablar de como hace rato lo hablé, ¿no? Son la cantidad de personas que van al súper y tienen esta fantasía de cortarse
el estómago, las piernas o rebajarse los brazos con la cortadora de jamón, ¿no? Y obviamente no es algo que tú, que yo evidentemente cuando lo pensaba decía, estoy loca, o sea, estoy loca. O bueno, a ver, y si ya me limo, ¿no? La cadera o tal, y cuando te das cuenta que sí hay gente que lo hace, ¿no? Yo conozco a una modelo, que de hecho también es de la comunidad, que literalmente llegó un punto en el que le dijeron, estando en Fashion Week en Nueva York, no cabes, o sea, los de Calvin Klein dicen que necesitas bajar más de peso. Y ella dijo, es que ya no puedo bajar de peso. O sea, pues te necesitamos para la campaña de pantalones, pues quirófano y te rebanamos el hueso de la cadera. Y se limó el hueso de la cadera. Entonces, cuando te enteras que hay gente que lo lleva a la acción, no solamente lo piensa, y obviamente yo lo hablo, y lo hablo así como se los estoy hablando a ustedes. Entonces la gente es como, ¿cómo habla de mutilación? Es como, no, es que es una realidad. Es que es la realidad de lo que la gente cree o piensa a partir de la insatisfacción corporal y a partir de muchos factores, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida que me hayan invitado. Precisamente, un factor de riesgo, nada más para terminar con esta presentación, un factor de riesgo para padecer un trastorno de la conducta alimentaria es ser mujer. Punto. Así, simplemente vamos a hablar de otros factores familiares, Uno de los factores es ser mujer. Entonces, el hecho de que me hayan invitado a un espacio en el que hayan diversidad de mujeres aquí y que puedan escuchar este mensaje, a lo mejor nunca lo habían escuchado y que se identifiquen y que pidan ayuda o allá afuera o empiecen a saber, ¿no?, qué hacer, ¿no?, cómo divulgar, qué hablar y demás, pues nada, por eso estoy muy, muy contenta y muy emocionada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Fer. Si me permite sumar muchas veces también esos datos y como que las mujeres podríamos sufrirlo más o parte de la comunidad, creo que también va de la mano con esa parte de la sociedad. O sea, sí, las mujeres podemos sufrirlo más porque estamos más propensas pero porque en la sociedad nos marcan más el tema de los cuerpos y que tienes que cuidar, etcétera. No es simplemente que por el hecho de ser mujer vas a tener eso, o lo mismo en la comunidad, ¿no? Entonces sí es súper importante, pero qué bueno que estás haciendo algo así. Y si podemos ver como que el hilo conductor y algo muy bonito es que su experiencia y lo que han vivido lo han compartido. Eso es lo mejor que podemos hacer, que algo que tengamos lo hablemos, lo compartamos, porque podemos encontrar muchas personas que están pasando por lo mismo y por ende podemos ayudar a alguien más, que eso es padrísimo. Entonces, un poco ligado sobre eso, mi siguiente pregunta sería, y en el mismo orden, dentro de ese trabajo que han hecho, ¿cuál ha sido el reto que más se han encontrado? O sea, han encontrado, digamos, mucho más respuesta positiva, mucho más respuesta negativa a lo que hacen. ¿Cómo han dado la vuelta a ese reto y qué creen que hace falta por hacer todavía? Yo me dedico a trabajar con gente con adicciones, ¿no? Y la adicción es una enfermedad, un trastorno, pues ya no se dice enfermedad, ya ni siquiera se dice adicción, se dice trastorno por conducta de consumo de alcohol, de ketamina, de metanfetamina, de lo que sea. Es un trastorno que te dice que no lo tienes, ¿no? O sea, el tema mental de este asunto es que literal, aunque sufras las consecuencias de consumir, de chocar, de ya te cogiste a quién sabe quién, ya acabaste en el hotel de quién sabe dónde, todo lo que pasa cuando uno tiene un consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, desde el alcohol hasta la heroína o la cocaína, etc. A pesar de esas consecuencias, uno sigue pensando que no la tiene. O sea, nuestro problema es pensar que hoy porque me invitaron aquí y pues estoy hablando del tema, hoy sí me puedo echar una chela, ¿no? Que no me va a pasar nada, que no me voy a enganchar, que ya llevo 20 años sin tomar, pues entonces ya puedo, ahora sí, ya le entendí cómo se hace, ahora sí puedo tomar de forma controlada, ¿no? Y pues la realidad es que no, o sea, yo no puedo decir que hay un factor que determine si alguien se va a recuperar o no, o si alguien va a dejar de beber o no. O sea, no hay, como es un tema multifactorial, es muy difícil saber por aquí o por allá. Tampoco tiene que ver tanto la habilidad con la que uno tenga la consulta, como decía Edu, ¿no? O sea, es un tema también del medio ambiente y estamos inmersos en un medio ambiente que te dice, o sea, que el que no toma o que el que no se droga es el que está mal. Entonces, pues es ir luchando contra esa corriente, ¿no?
es difícil cuando llega alguien a la consulta que me dice, no quiero dejar de tomar, pero cuando me cuenta las consecuencias que tiene, yo pienso, híjole, pero sí deberías, ¿no? ¿Cómo vamos a negociar este asunto? Y es muy bonito el trabajo cuando la persona quiere, cuando tiene ganas, cuando a pesar de su medio ambiente, a pesar de su familia, a pesar de tener muchísimos factores en contra, esa persona es resiliente o empieza a desarrollar esta resiliencia. Es muy bonito verlo. ¿Qué falta por hacer? Muchísimo, o sea, se requieren muchísimos, se regalan dudas, muchísimos podcasts de todo tipo, ponerlo más en la conversación, que haya congresos, que haya festivales, que haya lugares en donde se hable del tema del trastorno de consumo de sustancias. Estaba viendo algunas estadísticas, ¿no? O sea, sobre todo en mujeres, de 10 personas, solo 3 mujeres llegan a pedir ayuda a un grupo de NA o de AA. 3 de 10. O sea, imagínense, cuando nosotras somos muchísimo más propensas a desarrollar una adicción por el tema físico, por el factor físico, no desdoblamos igual el alcohol, no desdoblamos igual algunas otras drogas, somos 60 veces más propensas a automedicarnos con sustancias, ya no digamos el Prozac, ¿no? Que es así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe, no? No, o sea, con medicamentos controlados como el Rivotril, como el Lexotan, o como el Ativan, como todos esos que son opioides que generan adicción, ¿no? Y las mujeres somos 60 veces más o 70 veces más propensas a desarrollar, a recurrir a la automedicación y a desarrollar, obviamente, un trastorno por consumo de esas sustancias, ¿no? El opioide se compara con la heroína, con la morfina, con todos los oxis, ¿no? Que son sustancias muy complicadas de dejar, de entrada porque son promovidas por la misma sociedad, igual que el alcohol, ¿no? Entonces, bueno, un gran reto es, pues sí, poner más estos temas en la conversación, pero también hacer un tema personal de prevención. O sea, ¿por qué le voy a decir a la morra? Bueno, a la morra no le diría, ¿no? Pero a mi amiga tal, échate un Rivotril, ya te vas a calmar. Cuando yo sé que, pues, échate unas gotitas, mira, aquí traigo, ¿no? O sea, ya sabes. ¿Qué quieres? Sin una atención médica, sin una visita al psiquiatra, o luego también van al psiquiatra y van una vez al psiquiatra les firma las recetas como si fueran sus autógrafos, y ahí andan años después tomándose los medicamentos controlados, sin un tratamiento, sin una terapia, sin un conocimiento, un seguimiento, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, nosotros como personas que nos dedicamos a la salud mental, decirlo, o sea, no ser mercenarios, pues. Creo que eso es un gran reto, no ser mercenario, ¿no? Que era lo que decíamos también antes. Eso. Sí, muchas gracias. Gracias por tu trabajo también. Vas, Maureen. Antes de que nos empiecen a cortar el tiempo, vas. Ok, yo creo que hay 2 retos principales. Uno es el rechazo hacia la salud mental y otro el rechazo hacia las personas que padecemos un trastorno mental. Y no sé por qué, porque de acuerdo a la OMS, 1 de cada 4 personas tienen un trastorno mental. Aquí no son cuántas somos, pero seguramente yo no soy la única loca aquí. O con trastorno bipolar. Eso, levanten la mano, venga. Muy bien, ustedes muy bien. Y así me encantaría que cada vez que me paro enfrente de una conferencia, la gente cada vez le dé menos pena decir que tiene un trastorno, porque es de lo más normal. Y yo aplaudo a esa gente que acaba de levantar la mano porque eso quiere decir que son pacientes responsables, que ya están conscientes que tienen algo. ¿Qué tan responsables sean? No sé, cada quien. Pero con eso es como que los principales retos que me he enfrentado. ¿Por qué? Porque falta mucho psicoeducación. Como dice Regina, cada vez sí ya se habla cada vez más podcasts en las noticias, existe el Día Mundial del Trastorno Bipolar, existe el Día de la Prevención del Suicidio, existe el Día Mundial de la Salud Mental, pero aún así estamos en pañales. El rechazo hacia las personas que tenemos una enfermedad mental está bien cañón. También sufrimos de discriminación. El consejo que dan la mayoría de los psiquiatras, y hasta a veces yo lo doy, y es algo que yo estoy trabajando con las empresas, es tener inclusión laboral de salud mental.
Sí, muy NOM 035, pero a la hora que yo voy y pido trabajo a cualquier puesto, yo no puedo decir que tengo trastorno bipolar. No te lo dan. ¿Tú no me lo dieras? Yo sí. Entonces, Yo sí, no te lo dan. Entonces, es algo que dentro de la asociación estamos haciendo, que además de patrocinar la carrera, trabajemos de la mano con diferentes empresas para hacer inclusión. Que así como hoy por hoy muchas empresas se suben a este movimiento del orgullo Pride, porque también existe la banderita verde de la salud mental de que aquí sí te acepto. Porque somos funcionales. Obviamente yo no tengo la energía que la mayoría de las mujeres de ustedes tienen. A veces llego al parque con un 50% de energía. ¿Por qué? Porque tomo un medicamento. Pero ya ahorita hay muchísima más flexibilidad de trabajar. Entonces creo que también las empresas deben abrir más allá el panorama. Porque vuelvo otra vez a lo mismo. Tener una enfermedad mental en México es un lujo, no es un derecho. Y mentiras que ya estamos súper bien de medicamentos, porque tampoco. Yo hasta la fecha, desgraciadamente, tengo que tomar medicamento de Estados Unidos porque el que yo tomo en México no hay. O sea, a mí sí me pegó eso. Es real, no es mentira. Y tampoco no hay clínicas que estábamos hablando, tampoco no hay hospitales, tampoco no hay psiquiatras. Entonces, si de acuerdo a la OMS, una de cada 4 personas necesita un psiquiatra, y en México nada más hay de 9,000 a 11,000 psiquiatras, imagínense cómo está la parte de la salud mental en nuestro país. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos, tú lo has de vivir día a día, para tener todas estas llamadas que ustedes tienen y darle contención a todas estas personas. No sé si psicólogos o psiquiatras sean lo suficientes para toda la demanda que hay. Entonces, creo que es algo que se debe trabajar en conjunto, debe ser una responsabilidad compartida, tanto privada como del gobierno y también por parte de nosotros. Sí, muchísimas gracias. Fer, no es por cortarte la inspiración, pero tenemos como 3 minutitos. Yo lo pensé que 2 nos iba a minutos. quedar en Tú friega. puedes. Creo que yo sí, 100% es totalmente negativo. O sea, yo, no, o sea, sí es un trip, o sea, sí es un tripsote hablar de trastornos de la conducta alimentaria en una sociedad en donde se normalizan tanto las conductas, tanto restrictivas como purgativas. Entonces, a mí me tienen bloqueada más de la mitad de los influencers de fitness, de nutrición. O sea, ya hay veces que cuando me mandan, les digo, neta, mándenme screenshot. O sea, no, me tienen bloqueada. O sea, todo el mundo me tiene bloqueada porque a todo el mundo le he mentado la madre, a todo el mundo le he dicho, oye, o sea, es que esto que estás diciendo, ¿cómo puedes estar promoviendo que si el reto de verano de Marta de baile, de tal, y aparte te pago para que bajes de peso? Entonces, digo, qué frustrante, para mí sí es muy frustrante ir en contra de literalmente, es todo un sistema. O sea, estás hablando de personas que venden pastillas para bajar de peso. Entonces, ahí estamos hablando desde la vecina que te va a recomendar la pastilla que puedes encontrar en la tiendita de la esquina, en el Oxxo o en la farmacia, en Costco, como el médico que te va a recetar, el Ozempic, no sé, para bajar de peso. Entonces, híjole, está cañón, porque aparte es como vas literalmente en contra de todo un sistema, o sea, de todo un sistema que evidentemente nos quiere consumiendo, nos quiere enfocándonos totalmente en nuestro físico, que nos vende que la salud se ve en un tipo de cuerpo. Entonces, es súper complicado, súper complicado. Yo a veces que me quiero bajar, que digo, no, ya, necesito un paz, o sea, tantito, 5 minutos un ribotril, como dicen allá, porque... y yo, no, o sea, porque realmente está cañón. O sea, realmente sí digo, hay veces que, híjole, ¿no? Y más que son plataformas tipo la mía, que incomodan tanto, que no crecen tanto como una plataforma a lo mejor de un fitness influencer que con un video pues llegan a crecer 200,000 seguidores, ¿no? Y yo, ahí voy, yo, por favor, compartan, ya sabes. Porque al final, entre más las personas compartan, más empieza otra persona a ver el mensaje y decir, qué raro, me siento identificada, se mete y entonces, pum, se da cuenta y empieza como a abrirse la mente, ¿no? Pero pues es a lo mejor personas que no tenían idea que es igual de peligroso o es igual de, a nivel mental, de qué tan dañino es el provocarte el vómito como hacer ejercicio de manera compensatoria, que es hacer ejercicio para ganarte la comida o para quemar la comida, simplemente. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo? O sea, si he hecho ejercicio y voy al gimnasio y si ayer me comí un pastel y por la culpa que siento hoy hago 5 horas de ejercicio, ¿a poco eso es igual que si vomito? Y entonces cuando la gente lo empieza a captar, empieza a decirme, oye, pero es que no sabía o no me había dado cuenta que habían tantas personas, o que cada vez hay más conductas compensatorias. Yo no es que cada vez haya más, cada vez
entre más las normalicemos, entre más hable de ello más bien, dejamos de normalizarlo. La gente empieza a darse cuenta y decir, ¿por qué el influencer está poniendo, ayer cené pizza, entonces hoy 3 horas de ejercicio? Hoy lo quemo, hoy bla, bla, bla. Entonces ya me lo mandan y es como, wow, no me había dado cuenta que eso es una conducta compensatoria, que casi es literalmente como si una persona se pusiera en sus redes sociales a decir, hola, voy aquí a vomitar porque porque me acabo de comer una pizza. Es exactamente igual, pero lo vemos tanto que, híjole, es muy difícil. Muy difícil. Entonces yo les invito a que compartan ese tipo de contenido. Es que muchas veces dicen, ni nada que ver con mi página o lo que sea, o quién lo va a ver, o quién se va a sentir identificado. Pero no estamos hablando, ¿no? Que necesitamos mucha difusión, necesitamos más campañas, necesitamos todo. Hay campañas, ya, para acabar, a ver, hay campañas de todo, ¿no? Que si para la obesidad, que si para la diabetes, que si bla, bla, bla. Pues estamos hablando que en Estados Unidos es 252 veces más probable que un niño desarrolle un TCA que diabetes tipo 2. 252 veces. Pero ¿cuántas campañas hay de diabetes? De que si el azúcar, que si no sé qué, que si campañas para el ejercicio, para que la gente baje de peso y que si tal. Y es como, oye, ¿hay alguna campaña de TCAs? O sea, estás hablando que de verdad que es 252 veces más probable que un niño en Estados Unidos, que es el país de más bla, bla, bla de diabetes, que desarrolle un TCA. ¿Y cuándo lo sabemos? ¿Cuándo hablamos de eso? ¿Cuándo lo llevamos a noticias, a espacios como este? Pues no se habla, ¿no? Es como, no. ¿Cómo vamos a hablar de estas cosas como tan duras o tan difíciles? Y es como, no necesitamos hablar de ello. Claro. Sí, compartir. Y por último, ya no preguntas hacia ustedes, pero reflexión para todo el mundo. Hoy que estamos hablando del poder de las mujeres diversas, llévense de tarea pensar en cuál es su poder. ¿Cuál es ese superpoder que tienen en una sola palabra, en 2? Llévenlo, compártanlo, ayuden también a otras personas a compartir su superpoder y a que eso nos vaya uniendo y vaya haciendo un México mucho más poderoso, mucho más amoroso, mucho más inclusivo. Entonces, muchísimas gracias, un honor compartir el espacio con ustedes y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Alguna vez escuché una frase de Meryl Streep que decía, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. No sé ustedes, pero creo que el superpoder muchas veces viene de esas heridas, ¿no? O de esas vivencias que consideramos una herida y que de manera resiliente lo convertimos en todos estos proyectos exitosos. Muchas gracias, chicas.